Muy buenas tardes, mis amigos de la red. Les habla su amigo Pablo Márquez y el día de hoy yo le tengo un tema bastante interesante que son la palabra de Dios, espíritu y vida. Sí, Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra en cuerpo humano, hecho semejante a los hombres, dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué significa esto? Que palabras de Dios sean espíritus, sí. Cuando uno escucha la palabra de Dios o cuando uno lee la palabra de Dios, porque dice la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios, y se activa la fe de Dios. Y aquí ocurre una serie de eventos interesantes a nivel de alma y de espíritu, pero más precisamente de espíritu, porque el espíritu es el origen de las cosas dentro del ser humano. Dijo Pablo, el apóstol Pablo, porque la parte más poderosa o la parte más fuerte del hombre es el espíritu. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, es producto de oír la palabra de Dios, se activa la fe de Dios en la persona y ocurre algo, un milagro tremendo. Ese espíritu de esa persona que estaba en un estado de reposo, un estado dormido, o más bien dicho, en un estado muerto, cobra de repente vida. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios como espíritu viene y enciende o hace despertar el espíritu del hombre. Y esa persona entra en una nueva etapa, en una nueva fase que se llama nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que algo ya se estaba gestando y algo nace espiritualmente y se despierta el espíritu humano, y la persona que recibe la palabra de Dios empieza a tener un despertar espiritual y empieza a entrar en un mundo en que los sentidos espirituales se despiertan. El nuevo nacimiento significa un nacimiento nuevo, no en el cuerpo humano, sino que es a nivel de espíritu, y nace un espíritu, se despierta un espíritu y es afectada el alma. Ahora, el alma fue desprogramada mediante la caída del hombre. Hubo una desprogramación. Veamos el alma como un programa, se desprogramó. Y el espíritu, nacido de nuevo, tiene la facultad de hacer reprogramar el alma al origen. Fíjese bien, al origen, reprogramar el alma como era en un principio, a Adán antes de la caída. Ahora, veamos algo interesante. El idioma hebreo, ya que Jesucristo viene de la tribu de Judá, que es la tribu real del reino. Judá tiene que ver con el cetro, Judá tiene que ver con la alabanza. Por eso que le decían Jesucristo, hijo de David. David restauró la alabanza. David era el ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se habla del altar de David. Vemos que en el idioma hebreo las letras tienen su significado como letra como tal, y también la misma letra tiene un significado como una cantidad numérica. Sí, así es. Vemos una especie de se puede decir un sistema que da a entender de que las letras son dos cosas: una letra como tal y otra una cantidad numérica. Se puede decir que es un sistema binario. O sea, ¿existía el sistema binario, que es el lenguaje de las computadoras, hace 3000 años atrás? Sí. Veamos algo. El abecedario hebreo se llama alefato, que empieza con la letra alef, después bet. Alef tiene una cantidad numérica de 1, bet tiene una cantidad numérica de 2, y así sucesivamente hasta llegar a la tau, que es la última letra. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando Jesucristo dice mis palabras son espíritu y son vida, estas letras que afectan tanto la secuencia de letras como tal y la secuencia de cantidades, fíjese bien. ¿Por qué cree usted que el Señor da la fe por cantidades?
¿Por qué el Señor dice que el hombre es como un vaso para ser llenado una cantidad, un volumen? Fíjese muy bien lo que estoy diciendo. Entonces, como podemos ver, el sistema binario también tiene que ver con cantidad. Entonces, la palabra de Dios está hecha para que se derrame en un vaso, en un volumen, en una cantidad, y también está hecha para ser oída. Fíjese muy bien lo que es el espíritu de la letra, ¿ya? Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que es el logo, la palabra escrita, dentro del logo, dentro de la palabra hay espíritu y hay vida. Recordemos que el que escribió y el que dio la inspiración fue el Espíritu de Dios a los hombres, a los profetas, a los apóstoles, a todos los que escribieron la Biblia, y vemos una secuencia desde el Génesis a Apocalipsis, como que una mente escribió un solo libro, aunque ese libro se escribió en un lapso de 3000 años. Es así. Por eso la palabra de Dios dice que son espíritu y son vida. Bueno, ese es el tema de hoy, a grandes rasgos, lo que quiere decir la palabra de Dios, la Biblia, el único libro que no ha podido ser destruido, el único libro que ha perseverado durante miles y miles de años. Y es más, iba a ser un libro eterno. ¿Por qué digo que es un libro eterno? Porque las palabras de Dios son eternas. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán. Los cielos, ¿sí o no? Hay un documental que vi, algo bastante interesante, que es el fin de nuestro sistema, cuando el Sol se ensancha y llega a una etapa madura y de vejez, y luego explota y salen las supernovas. Y eso va a pasar miles o millones de años hacia el futuro. Y yo le puedo decir que la palabra de Dios va a estar vigente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra eterna. Por eso que hablamos de un evangelio eterno. Y la palabra de Dios, cuando Dios habla, activa espíritu, enciende espíritu, da luz espíritu. Y la palabra de Dios son como esperma, son como semillas, en el cual cae en la tierra, y depende la tierra que reciba esa semilla, porque la semilla es de buena calidad, pero tenemos que tener en cuenta que hay tierras de distinta calidad. Hay una sola calidad de semilla. Hay tierras donde la semilla puede fructificar al 60, al 30 o al 100 por 1. O hay tierras donde la semilla prácticamente no fructifica o muere, es pisoteada o es comida por las aves del cielo. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿es usted buena tierra? Esa es la pregunta que tenemos que saber cada uno. Si recibimos de buena fe esta palabra, va a dar buen fruto, pero si no la recibimos, esta palabra no va a tener fruto. Les habla el pastor Pablo Márquez, y que tenga muy buenas tardes.